Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Facultad de Filología. Mi nombre es Javier Marto, soy el decano de esta facultad y para mí es una alegría ver esta aula magna llena con tantísimos estudiantes, profesores y amigos de la casa y de fuera, por supuesto. Y es una alegría tremenda, sobre todo, volver a ver aquí a Alberto Rodríguez en esta casa. No es la primera vez que viene, lo vamos a hacer de la casa ya fijo, a este ritmo. Que viene a hablarnos, bueno, no hace falta, no estamos haciendo spoiler porque el cartel creo que es bastante evidente, que además viene como anillo al dedo porque tuvimos aquellos que no tenemos el Movistar, tuvimos la posibilidad de ver la serie el domingo por la noche y además creo que nos va a permitir hacer todas las preguntas que queramos, comentarios, observaciones y sobre todo queremos escuchar muchas cosas acerca de cómo fue la película, cómo se produjo y bueno, lo van a acompañar nuestro querido Nacho y Pedro. Yo simplemente cedo la palabra a los tres. Muchísimas gracias, Alberto, por venir a esta casa, que es la tuya. Gracias a vosotros. Bueno, pues brevemente abro yo el turno de palabra. Reitero las palabras del decano. Gracias a todo el mundo que está aquí. Es un placer. Ya hemos llenado la aula magna varias veces. La otra vez que vino Alberto, creo que hace justo 3 años. Mira, viniste creo en febrero del 23 a presentar Modelo 77, ¿no? Y entonces, bueno, es una maravilla de nuevo que estés aquí. Bienvenido a la gente que nos de la Universidad de Sevilla, de la facultad. Aquí tenemos actos prácticamente todas las semanas, abiertos a todo el público. Todos son de acceso libre y bueno, de un poquito es en cuanto... Bueno, aparte, dar gracias a Alberto porque tiene una semana muy intensa. Alberto prácticamente estrenó a la vez esta serie y una película, quizá luego lo podemos comentar, Los Tigres, que por cierto recomiendo. La película Los Tigres rodada en Huelva, en ese famoso Nueva York nocturno que hay cerca de Huelva, ¿no? Y como digo, yo cuando hablé con él intenté que viniera esta semana, él precisamente me comentó que lo iba a intentar, finalmente lo hemos logrado. Los datos nos han sido favorables, como ha comentado el decano, el domingo de forma totalmente sorprendente se estrenó el documental en la primera cadena, muchas personas lo pudimos ver ahí, yo incluido por cierto, y luego justamente hoy, 25 de febrero, se han desclasificado documentos, ¿no? No tenemos nosotros nada que ver con esto, Alberto, pero... Yo te aseguro que nada. Ha habido gente que piensa que sí, pero no, ni Alberto ni yo, ni siquiera Pedro, ¿de acuerdo? Nada. Y luego aprovecho para presentar a Pedro Álvarez Molina, que es de la casa. Pedro fue estudiante de filología inglesa, tuve la inmensa fortuna de tenerlo en clase y me enorgullezco de ello. También estuvimos juntos en el máster de literatura comparada. Ahora es bibliotecario, muchas personas lo conoceréis, y como es muy amigo de Alberto, en parte Alberto viene por eso, también lo quiero reconocer públicamente. Pues bueno, pues nos va a ayudar un poquito a conocer los entresijos de la obra de Alberto y además Pedro es coautor del único libro que yo sepa que existe sobre la obra de Alberto Rodríguez, que se llama Alberto Rodríguez, director de cine, que lo escribió junto a otro, alumno del máster de comparada. Los libros lo firman Luis Álvarez Borrero y Pedro Álvarez Molina. Entonces, bueno, ¿quién mejor que él? Que además ha colaborado en la serie, ahora nos comentará en calidad de qué. Así que, bueno, daros las gracias a los dos, a Alberto y a Pedro y a Alberto. Es un placer que estemos aquí para debatir. Vamos a hablar más o menos, dialogar durante 1 hora aproximadamente, como siempre hacemos, y luego hablaremos el turno de palabra. Para quien tenga una duda, una pregunta, pues aproveche que tenemos aquí estos 2 invitados de categoría. Así que yo voy a empezar con una pregunta quizá muy elemental. Ya te he escuchado discutirla, Alberto. Cuéntanos un poquito cómo surge el proyecto, tu relación con la novela. Creo que recibes un encargo, una llamada, ¿no? Que de principio a ti no te seduce mucho, ¿no? Pero luego vas cambiando paulatinamente de opinión. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Alberto? No, un poco eso. Bueno, muchas gracias por invitarme y porque estoy encantado además de que hablemos tanto de la novela como de la serie y de volver aquí. Bueno, todo empezó como un encargo de Movistar, el que entonces era el responsable de contenido de Movistar, que es Domingo Corral, al que por cierto despidieron justo al acabar de rodar la serie. No tuvo nada que ver, ¿no? No tuvo nada que ver, pero no tuvimos conexión, ¿no? un momento ahí bastante curioso, por decirlo de alguna forma.
me pidió que me reuniera con ellos a comer en un restaurante en Madrid para contarme un poco que querían poner en marcha este proyecto. Y durante la comida me estuvieron contando, pues eso, las intenciones que tenían, cómo veían el libro. Yo el libro no lo había leído. Entonces fui a esa comida sin tener la referencia del libro. Pero no me seducía nada la idea porque ya habíamos hecho otras películas que transcurrían aproximadamente en estos años. La transición, ¿no? Que tú la sí, has que tocaban de una transitado manera mucho, ¿no? otra, la propia Modelo 77, Claro. o la isla mínima que tenía ese telón de fondo, ¿no? Ese rechinar de dientes de esta sociedad que estaba en pleno choque de fallas tectónicas, vamos. Y la verdad es que terminé la comida diciendo, yo esto no lo hago. Pero me dijeron, llévate el libro, te lo lees, era un viernes, recuerdo, y ya nos dice la semana que viene. Y lo leí durante el fin de semana y el lunes estaba llamando diciendo que quería hacerlo. O sea, a mí lo que me convenció fue el libro, porque me pareció que era complicadísimo hacer una serie a partir de ese libro, pero que si conseguíamos en la serie plasmar la mitad de las cosas que había sentido mientras lo leía, iba a quedar muy bien. Y sobre todo lo que me convenció fue la idea central de los tres traidores, o sea, esa idea de Cercas de conseguir un relato articulado en torno a tres personajes históricos. Claro, que son Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, ¿no? Por si alguien no conoce la historia. Los tres que durante el golpe no se tiraron, curiosamente, o sea, que todo tenía como mucho sentido. Los tres que renunciaron a algo para que renunciaron a lo suyo, a sus ideas y a todo a su pasado y a su presente para abrir un futuro. Estas ideas me parecieron tan potentes, tan interesantes, que prácticamente me embarqué un poco a lo loco en el proyecto, siguiendo el instinto más que otra cosa. Porque creo que cuando dije que sí todavía no había analizado muy bien el trabajo al que nos íbamos a enfrentar a futuro. ¿Y esto más o menos, Alberto, cuánto tiempo hace que esa reunión que comentas en Madrid? Fue un poco antes de Navidad de este año, no, del anterior, del 2020. 24 sería 24, entonces, ¿no? Sí. No, 23. 23, el año anterior. Pedro, si tú quieres comentar algo, como tú quieras, por favor. 23 no, o 24. No, fue 23 y empezamos 23. Empezamos 23, el 24. claro. Sí, sí. Venga. Bueno, yo me incorporo Bueno, primero felicitar a Javier Marto por su reelección sí. como decano, que fue ayer. Algo tendrá el agua cuando la bendice. Y agradecer a Nacho la convocatoria de actividades culturales como esta, que se marcha ahora, pero siempre se ha encargado en un trabajo incansable de fomentar la cultura aquí dentro de la facultad, a los estudiantes, para que amplíen sus miras más allá de la literatura y, bueno, nos vamos a echar de menos organizando estas cosas. Gracias. Y centrándome en la pregunta, yo me incorporo al proyecto al poco tiempo de conocer que él me contaba lo que le proponían y al poco tiempo, cuando acepta la propuesta, me pregunta si me apetece ayudarle en la adaptación del libro. ¿Tú ya conocías la novela, Pedro? No la conocía. No la conocía yo tampoco, ¿no? tenía cierto reparo sobre la literatura de Cercas, algo personal, y sin embargo me pasó como él, me sedujo la primera. Yo dije, esta novela está muy bien escrita y es muy interesante. Tan así que un tema tan tratado, tan conocido y tan documentado como es el golpe de Estado el fallido golpe de Estado del 23F, lo hacía muy interesante y muy atractivo. Así que yo, tal como él empecé con él en los 2 primeros meses en una adaptación que lo que intentaba era adaptar, valga la redundancia, la estructura a la producción audiovisual, ¿no? Entonces yo hacía un poco de frontón con las ideas, hacía una síntesis de los capítulos, me proponía sus tramas y durante 2 meses estuvimos trabajando mano a mano en esa adaptación. Perfecto. Bueno, parte de la idea de volver a traerte, Alberto, aparte de que admiramos tu obra, es que en este caso, como estamos en una facultad de filología, tú adaptas un libro, no sé si lo hemos comentado, de Javier Cercas, que se llama igual que la serie, y bueno, obviamente incuestionable, siempre surgen las polémicas, ¿no? De cómo se lleva el autor de la novela con el autor de la película, de quién es la responsabilidad última, en fin, ha habido casos sonoros, ¿no? En fin, Vicente Aranda con Antonio Gala, ¿no? En fin, también Javier Marías, creo, con Gracia Querejeta, ¿no? En fin, son casos muy sonados. En tu caso parece que no ha llegado la cosa tan lejana. Teniendo en cuenta que Cercas es un personaje tan peculiar, tan locuaz,
tan incansable. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu relación tanto durante la producción como también su reacción a, bueno, cuando ha visto las 3 horas de la serie. Alberto, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, claro, yo dije que sí y en ese momento lo que no me había dado cuenta era de la dimensión de la novela. O sea, había sido un poco ingenuo porque de pronto te encuentras con ese árbol gigantesco que se ramifica sin parar, que es esa novela, que no para de crecer en ningún momento. Y la idea era hacer una miniserie de 4 episodios de 40 minutos. Entonces, digamos, la primera tarea fue estructurar y conseguir encontrar un poco la parte troncal, los troncos principales en los que sostener la narración. La estructura, por ejemplo, ¿la decides tú? ¿La decide la productora? En este caso la estructura sí fue lo que... O sea, de la adaptación fue lo que yo... O sea, los 4 capítulos de 40 minutos fue cosa tuya. Sí, y bueno, era un poco más largo, eran 45, al final se ha quedado en 40, no sé por qué, pero estas cosas pasan. Pero la idea era que fueran 45. Y sí, esa propuesta de los 3 capítulos, uno por cada traidor, digamos, y el capítulo final con el juicio, eso fue lo que elaboramos los dos durante un par de meses. Y luego ya entró un equipo de guionistas a escribir, que fueron Rafael Cobos y Fran Araujo, que estuvieron un año prácticamente escribiendo, mientras yo me fui a rodar otra película. ¿Era Los Tigres o...? Que es Los Tigres. Claro. Entonces, yo fui entrando y saliendo del simultaneando, que eso quizá luego nos puedes comentar, ¿no? Debía ser agotador, ¿no? Eso no lo voy a hacer nunca más. Pero, lo tienes claro ya, sí, ¿no? Sí, pero durante esta época fue así que no lo pude evitar. Pues yo con Cercas me vi un día en Madrid porque coincidimos en un programa de televisión en versión española. El de la 2, ¿no? De los viernes, El de la 2. Él grabó un programa con David Trueba y yo grababa el siguiente... con un actor, no me acuerdo quién era, con Javi, me parece. Bueno, Javier Gutiérrez, ¿no? Con Javier, creo que sí. Y entonces nos vimos en la salida. Y él sabía ya que tú ibas a adaptar su libro. Y entonces, como conozco a David, pues quedamos para cenar esa noche y fue la única vez que le vi. Ah, entonces no lo has visto nunca más. No, sí. Bueno, previa a la producción, ¿no? Previa a la producción. Ajá. Sí, luego sí he estado con él unas cuantas veces. Y francamente fue muy, no sé cómo calificarlo, deportivo, por decir alguna... Porque él se abrió a... Bueno, yo soy de la opinión de que una vez que el libro yo lo termino, empieza el libro en cada lector tiene una... Utiliza la metáfora de que es una partitura y que cada cual toca como quiere, como puede, ¿no? Claro, entonces pues un poco lo que venía a decir es que teníamos libertad total para hacer con el texto lo que quisiera. ¿No te puso ningún tipo de condición, nada? Que no me quites este apartado, no me pongas... Absolutamente nada. Creo que hablamos más de la comida que de anatomía de un instante. Luego David es muy divertido, entonces seguramente estaríamos escuchándolo a él. A David Trueba, ¿no? Sí, porque es muy divertido, muy ocurrente y además muy inteligente, con lo cual es posible que entre los dos capitalizaran la cena. Ni siquiera la recuerdo muy bien. O sea que... Y luego ya el postpartido con Cercas, ¿ha sido positivo, negativo? ¿Habéis tenido...? Pues yo he visto que hay un vídeo, un encuentro, creo que es del Español, ¿no? Hablando sobre la serie, me parece, ¿no? Prácticamente 1 hora. Sí, bueno, yo en realidad tenía mucho miedo, porque cuando acabamos la serie yo creía que funcionaba bien y que en el fondo habíamos conseguido lo que debe, creo, conseguir una adaptación, que no es ser fiel en la forma y en el todo a la novela, sino tener respetar el espíritu de lo que se está contando. Y en ese sentido creo que la serie sí lo tenía, pero me daba miedo que a él le pareciera que no. Y recuerdo que ya cuando ya estaba todo acabado, le mandamos un enlace y no contestaba. Y yo pensaba, esto es que no le ha gustado nada y no sabe cómo decirlo, claro. Y llamaba a la productora todos los días, ¿ha llamado ya cerca? No, todavía no ha llamado. Hasta que una semana después llamó, que no le funcionaba el enlace. Bueno, pues, entonces lo pidió otra vez y ya nos vimos cuando llegó a San Sebastián, porque a todo esto se estrenaba la serie en el Festival de San Sebastián. El festival en septiembre del 25, ¿no? El último festival fue, ¿no? El último festival. Y yo ya, bueno, la noche antes ya me dijo el productor que le había gustado mucho, nos vimos allí, nos dio la enhorabuena, creo que le había gustado bastante, porque la había visto 2 veces,
Y, Ya funcionaba el enlace, ¿no? Ya sí. Sí, ya sí. Y muy bien, ha sido una relación estupenda, da gusto escucharle. No sé si la habéis visto en entrevistas, un tipo con una capacidad... Muy locuaz, ¿no? Es muy locuaz y yo creo que en También el es fondo brillante, ¿no? Tiene un punto es así brillante muy y ingenioso, ¿no? es un intelectual en el fondo, ¿eh? O sea, Cercas tiene... Yo creo que tiene esa altura. Yo generalmente, si voy a una entrevista con él, yo estoy callado todo el tiempo. Porque da gusto escucharle. O sea, porque tiene un planteamiento fantástico y presenta la realidad siempre desde un prisma muy interesante. Y, no sé, ha sido una relación pues muy placentera, la verdad. Pues nos dio libertad total y luego se dedicó a ayudarnos con la promoción. O sea, ha ido a todas las entrevistas y ha promocionado la serie como uno más. ¿Tú te sientes más cómodo trabajando con guión propio que adaptando, por ejemplo? ¿Notas algún tipo de diferencia? ¿Tienes más libertad, más comodidad o sinceramente no te afecta mucho? No, en este caso yo cogí el encargo, digamos, el reto del encargo como algo muy personal, la verdad. Que yo he tratado de hacer, de contar bien esta historia, que me parecía Sí, bastante suficientemente compleja, complejo, pero por otra parte gratificante, porque me parecía que era importante lo que se contaba, de una manera u otra. Si para mí, que me considero que estaba medianamente informado de los hechos, el libro me descubrió un montón de vericuetos, de puertas que llevaban a otros sitios, proyectaba sombras y luces sobre zonas que yo tenía claras y de pronto no estaban tan claras. Todo eso me daba la sensación de que a la gente también le iba a servir. También los productores tenían una intención desde el principio que era la de... Yo no creo que ni romantizar ni mitificar ni nada que tenga que ver con esto a las figuras que hicieron... Las tres, ¿no? Sobre todo, ¿no? A ellos tres, sí. Tú hablas mucho de humanizar, ¿no? Te he visto en entrevistas que tú subrayas mucho la idea de humanizar tanto a Suárez como a Carrillo como a Gutiérrez Mellado, ¿no? Porque creo que Cercas hace eso, ¿eh? Cercas cuenta igual que Suárez habilitaba un chalet en la granja para los gerifaltes del franquismo porque tenían que soportar el discurso de Franco el 18 de julio en la granja y luego volver a Madrid y viven con los trajes oficiales, sudando. Entonces él les daba allí una copita y se refrescaban, se quitaban el y luego ya se iban a Madrid. Y eso lo hizo pues para ir ganando. Cuenta igual eso que de pronto cosas que hizo que me parecen impresionantes, como la actitud que siempre tuvo con los militares. O sea, que me parece muy humano, el que por un lado tiene muchas virtudes, por otro lado también hay cuestiones que no están nada claras. Ese planteamiento me parecía muy interesante para todos, ¿eh? Para Carrillo, para Gutiérrez Mellado y por supuesto también para el propio Suárez. ¿Y alguno de los tres te ha dado más problemas a la hora de perfilarlo, definirlo? Creo que el tercer capítulo es el que dirige Paco Baños, ¿no? No lo dirigí yo, lo dirigió Paco, que es un compañero. ¿Y alguno, por ejemplo, se os ha resistido más incluso a la hora de hacer el guión, a la hora de definirlo? El tercero fue muy difícil. El tercero es el de Gutiérrez Mellado, ¿no? Porque hay menos información de Gutiérrez Mellado, porque el personaje es menos conocido. Claro. Y el cuarto también fue muy complicado porque el juicio en sí, bueno, hasta ayer o antes de ayer no se podía tener acceso al juicio, al sumario del juicio. Claro. Entonces lo que hay son crónicas de ese juicio que hicieron los periodistas que fueron. De hecho, solo hay crónicas y dibujos, porque no permitieron ni fotografías, nada. Era un juicio militar. Entonces no se permitió la presencia de cámaras y no hay nada recogido, ¿no? Pedro, si quieres, aporta cuando te apetezca, con toda la confianza. Nada. Para el cuarto capítulo tiramos mucho de hemeroteca. Había unas crónicas de Martín Prieto que luego... Del País, ¿no? Que eran míticas, ¿no? Las crónicas de que sacaba diario Martín Caparrós, ¿no? El periodista argentino, ¿no? Finalmente en una monografía, sí. 23F técnica de... Entonces nos servimos de eso. Hay un buen documental, o sea, testimonio documental en Cambio 16 y también hay imágenes gráficas de un reportero dibujante que estaba a sueldo de La Vanguardia y tiene unas imágenes que nos sirvieron bastante para ubicar dónde se situaba, cómo era esa sala de juicios, que era el servicio geográfico era una nave enorme del servicio geográfico del ejército.
y bueno, tenía unas características muy especiales. La sala rectangular, ¿no? Que se ve la serie realmente, ¿no? Que gastaron un dineral en acondicionarla para el juicio. Sí, pero claro, era un consejo de guerra, prácticamente Consejo Superior de Tribunal Militar, y tenía unas características muy concretas, entonces requería de muchísima información. Fue un periodo bastante intenso de hacer la criba y recabar la información necesaria, porque cuántos componentes tenía ese tribunal, cómo estaban ubicados los fiscales, los abogados, eran todos militares, solo estaban ellos y los acusados, dónde se colocaba la prensa, dónde estaba el público. ¿Y eso entonces, lo encontraste en las crónicas, por ejemplo, de Martín Caparrós? De Martín Prieto, sí, afortunadamente Perdón, sí. pudimos encontrar la información y luego actuar con ellos. No cabe duda que estamos hablando de ficción, entonces no se trataba de trasladar la realidad exacta, sino de hacerlo de manera rigurosa y creíble, pero siempre con limitaciones técnicas y, por supuesto, de presupuesto. Aún así se logró una fidelidad bastante conseguida, ¿no? Es que la complicación de la estructura del libro era que los 3 capítulos sobre ellos 3 están perfectamente definidos en la novela de Cercas, pero el resto no. Y el resto divaga alrededor de Cercas, muy dado a... Podría ser que... Sí. Claro, y nosotros estamos dentro de una ficción. Claro, deja puertas abiertas, ¿no? Con las que Claro, te quedas metido, ¿no? a ficcionar dentro de la realidad, en el fondo. Lo único que nos daba la oportunidad de hacer algo parecido era un juicio, porque ahí sí que tienes las teorías de los que están declarando. Y de hecho lo que declaran es muy parecido a lo que dijeron en el contenido. O sea, en el contenido final, no en las palabras exactas, que las desconocemos. Claro. Pero sí que hubo una parte que sostuvo, bueno, que después de todo estaban bajo las órdenes del rey, y otra parte que era la de Armada, que decía que no, básicamente. Me acaban de dar una primicia, por cierto, que ya se cierra el círculo perfecto, que ha fallecido con 83 años el coronel Tejero. Así que es un poco impresionante. No sé. ¿Quieres comentar algo? En fin, no sé cómo... Me quedo bastante impresionado porque... Sí, es un poco... Está encajando todo perfectamente, ¿no? En el acto de hoy, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? No, es que no lo digo por... Es un personaje lo digo secundario. por mí, lo digo por Cercas, porque cada vez que Cercas... En fin... es que todo lo que ha ocurrido tiene mucho que ver con Javier Cercas, porque fue el que le propuso al presidente la desclasificación en el Congreso, y esto se ha producido, y curiosamente... El mismo día, ¿no? Escribió el libro sobre el Papa y luego falleció el Papa. Es él el que lo dice, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Es cierto, es cierto. Bueno, aprovechando quizá, aunque es un personaje secundario en la serie, ¿nos puedes comentar un poquito cómo lo habéis enfocado? La forma que tiene, o sea, muy campechano, con sentido del humor. ¿Realmente Tejero era así? O a mí, por ejemplo, me sorprendió, ¿no? La imagen que se da en la serie de Tejero. Claro, yo lo recuerdo, en fin, yo era muy chiquitín, cuando aparece ahí con el bigote y con la pistola en ristre, ¿no? Realmente, ¿cómo habéis encarado el personaje de Tejero, ¿no? en la serie? Lo que hay recogido del juicio sobre él es horrible. O sea, realmente es que el juicio era un día detrás de otro, de altercados, de gritos. No me acuerdo, constantemente al principio no me acuerdo. De muchas descalificaciones, de cosas... Con el fiscal, ¿no? Un poquito se mofaba de él incluso, ¿no? Yo tuve la suerte de documentarme, aparte de las monografías sobre el 23F, sobre los personajes, y este en particular era muy curioso. Aparte de un fanático nacionalista exacerbado y franquista irresoluto, lo que era es además un tipo muy extraño, porque el mismo domingo antes de perpetrar el fallido golpe, lo pasó en un cuartel jugando al dominó con un compañero. Entonces, alguien que tiene la historia de su país en las manos, ¿no? Y se dedica a jugar al dominó por la tarde. Dice no sé, que relajado estaba y qué poca conciencia. Y luego era muy energúmeno en sus formas. Es cierto que era muy fiel a su mentalidad castrense, ¿no? Claro, castrense, ¿no? Claro. Y cosas peores. Y además tenía una forma de entender esta mentalidad castrense muy particular, porque
la obediencia debida esta la practicaba con quien le daba la gana. Es decir, y el sentido del honor igualmente, porque mentía continuamente, obedecía a algunos cargos militares, pero a otros no, era selectivo, entonces era completamente incongruente. Y el sentido del honor que tenía era deformado. Bueno, no hay más que ver las imágenes. Y durante el juicio nada más que soltaba improperio con el resto de acusados con los que no compartía, Cortina, con el mismo Armada, ¿no? Sí. Interrumpía constantemente, tiene un aire muy chulesco, era el prototipo del guardia civil que tenemos en la cabeza, sí, el peor, ¿no? el Claro, casposo, sí. Pues lamentablemente cumplía el arquetipo a las mil maravillas, era, vamos. Esa frase que dijo en el juicio, que al final la rodamos, pero no se montó, de alguien me va a tener que explicar a mí qué pasó el 23F. Eso lo dijo en el juicio. Cuando le preguntaron. Porque yo es que no me entero, es lo que decía. Bueno, creo que una de las claves de que no saliera adelante tamaña barbaridad fue la elección del personaje, que era un tipo que no vivía en la realidad, vivía en un sueño utópico de que España consideraba como un cuartel y afortunadamente la realidad iba por otro lado. Entonces este tipo no dudó en sacar la pistola y pegar tiros y encima eso se registró, con lo cual quedó en la mente de todo el mundo. Esto de que era una adaptación de la democracia, un golpe de fuerza a lo de Gaulle, se desmontó en cuanto este tipo entró en el Congreso. Y empezaron a pegar tiros, ¿no? Que podría haber caído al techo, ¿no? Hay una cosa curiosa, porque si repasas las imágenes, bueno, vienen en el libro de cerca, pero ellos primero disparan en el pasillo cuando van entrando. Y ya los diputados empiezan a ponerse en pie y demás porque escuchan algo. Y él entra y yo creo que el primer disparo lo da porque Gutiérrez Mellado se le echa encima. Entonces intenta quitarle el arma y se retira y dispara. Y ahí es cuando se lía. Porque ya los guardias civiles no pueden aguantar más y empiezan a disparar como locos. Que podía haber sido una masacre absoluta, ¿van? Porque si vas al Congreso... Además todavía se ven los agujeros, ¿no? Tiene una disposición parecida. Donde están los cuadros, prácticamente eso es lo que estaría tiroteado. Así de cerca pasó de la gente. A nada que hubieran bajado un poco la mano, porque además está muy cerca todo, ¿no? Los sillones no tenían ningún tipo de protección, eran el respaldo y luego el siguiente. No es como ahora, el hemiciclo ha cambiado un poco. Yo creo que, aparte, cuando se vuelve Gutiérrez Mellado, estoy medio convencido de que lo que está pensando es a cuántos han matado. Claro. Porque después de la ráfaga que ha escuchado, él sabe que... y está de espaldas. Alberto, si te parece, vamos a comentar... No pasa nada, no pasó nada, afortunadamente. Es casi... Sí, fue casi un milagro, ¿no? Si te parece, comentamos también el reparto de los tres grandes nombres, ¿no? Quizás más llamativo el Álvaro Morte, ¿no? Que creo que contigo no había trabajado nunca, si no me equivoco. Nunca. Tú ya habías trabajado con Eduard. Justo, claro, con Eduard y con Manolo Solo también, que aparte es amigo tuyo desde la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, quizás el actor el menos reconocible, yo creo que seguramente sea Álvaro Forte. Álvaro, ¿no? sí. Entonces, bueno, Álvaro Morte, cuéntanos un poquito el proceso. Creo que él estaba trabajando en Inglaterra, no se estaba rodando, en fin, que fue un poquito quizás seguramente al ser el que tú menos conocías. Y luego también he visto que has comentado que es el actor más presidenciable del cine español, que esa frase me ha gustado mucho, ¿no? Una forma de decirlo. Si puedes un poquito comentar un poquito, bueno, tanto, sobre todo, tanto Eduardo Fernández como Manolo Solo, y sobre todo quizá el caso de Adolfo Suárez, que está totalmente irreconocible. Yo cuando vi el tráiler no sabía qué actor lo estaba interpretando, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, evidentemente una dificultad cuando ya conseguimos más o menos articular cómo íbamos a adaptar el guión, o sea, cómo íbamos a adaptar la novela y empezar... Los guiones empezaron a tener forma, lo siguiente fue buscar el reparto. Y francamente ahí sí que nos dimos cuenta que el gran problema era encontrar un Suárez creíble, porque... Si no mucho preguntar, ¿barajasteis otros nombres? O no sé si se puede decir, o es una impertinencia o... Barajamos otros nombres, pero ninguno os convenció, ¿no? La prueba de Álvaro era como definitiva. O sea, tenía una elegancia, se movía a una velocidad, hablaba ya en la primera prueba de una manera muy convincente. Era un poco parecido al retrato que hace cerca, a eso que decían de Suárez, que entraba en una sala con un falangista y cuando salían, el falangista estaba convencido de que era lo suyo. Y claro, si entraba con un comunista, el comunista salía y decía, no es de los nuestros, pero va a ayudarnos.
Un seductor nato, ¿no? Sí. Un seductor nato, sí, y un poco Álvaro lo tiene. Entonces optamos porque el parecido físico no fuera tan importante. Había cierto porte de cierta prestancia, cierta presencia, credibilidad, que Álvaro la tenía, la verdad, desde la primera prueba. Tú comentas mucho, pones el ejemplo de una película sobre Nixon, ¿no? la de la famosa entrevista, ¿no? de la ABC, la de Frost Nixon, ¿no? Quizás lo puedes comentar un poquito para que la gente pueda hacer una especie como de analogía, ¿no? Entre lo que tú has pretendido con Suárez y lo que se veía en esa película que aunque no es una película muy buena de Ron Howard que se llama Nixon contra Frost. Y ahí Nixon lo interpreta Frank Langella. No se parece absolutamente en nada a Nixon. Ni siquiera la complexión. Pero cuando lleva 5 minutos te da igual porque el personaje te ha atrapado. Porque él es tan fantástico. Y hay algo que está como conectado con el propio Nixon. Y yo termino la película y para mí Nixon es él. Y no pasa nada. Todo funciona. Nosotros teníamos la sensación de que iba a pasar algo parecido con Álvaro. Con todo, el primer día de rodaje, recuerdo que fue en el Congreso, no tuvimos prácticamente tiempo para ensayar porque él vino directamente desde Londres 2 días antes, porque estaba haciendo una función allí que tenía todo vendido desde hacía meses. Tú estabas haciendo teatro en Londres. Sí, con la hija de Phil Collins. Lily, ¿no? Lily sí. Collins. Sí. Y estaban haciendo una obra que es un exitazo, que estaba todo vendido, que ni siquiera pudo venir a España a hacer la prueba. Eso fueron Yolanda, ¿no? Tus directoras de casting. Tuvieron que ir las directoras de casting a Londres, ¿no? Hicieron la prueba con él y trajeron la prueba en vídeo. Y la primera vez que hablamos por un Zoom. Y ya cuando está allí sentado en el Congreso y demás, yo tenía la sensación de que podía funcionar, pero también pensaba, podría ser presidente de Pakistán. Yo qué sé. Porque te entran las dudas de puede ser cualquier cosa lo que salga de aquí. Luego no puedo alegrarme más de haber elegido a Álvaro, porque me parece que ha hecho un trabajo fantástico. Es muy difícil lo que ha hecho. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Y, por ejemplo, los otros dos, que son ya, imagino, ya de tu círculo cercano, has trabajado mucho con ellos. ¿También te costó mucho? ¿Le diste muchas vueltas a Carrillo, a Gutiérrez Mellado? Eduard lo tuve claro desde el primer momento. En cuanto leí el capítulo, que me lo mandó Rafael Cobo, lo terminé y dije, si Eduard dice que sí, lo va a hacer perfecto. Y tuvimos la suerte de que se lo mandamos y me mandó un mensaje de estoy encantado de ayudarte a contar esto. Pues estupendo, ya tenemos algo muy importante, mucho antes que llegara Álvaro. ¿eh? ¿Y el tema de la peluca luego, no le preocupó? ¿Ponerse la peluca? Sí, y además coincidió con la temporada de premios. Y no sé si os acordáis, pero Eduard ganó prácticamente todos los premios el año pasado, el Goya, el Platino, el de la Unión de Actores, todos. Entonces le dijimos, mira Eduard, simplemente te vamos a rapar así un poco para atrás. Y dijo, mira, este año no me puedes hacer esto. Bueno, ¿hasta dónde? Y terminamos pactando un par de dedos. Hubiera quedado un poco mejor más atrás, pero... Como Suárez y Carrillo, ¿no? Cuando dices que eso es negociar, ¿no? Buscando un punto intermedio, ¿no? Sí, al final lo hizo Yolanda, la responsable de peluquería y maquillaje, y fue lo más parecido. Yo creo que está estupendo, que da igual si tienes pelo más adelante, más atrás, no importa. Y por último, tu amigo de la adolescencia, Manolo Solo. Y Manolo fue un problema porque Manolo era Armada, y fue Armada durante mucho tiempo. Y lo que pasa es que no encontramos un Gutiérrez Mellado que me diera la sensación. No encontrábamos a nadie, nadie te que nos convenciera. ¿No? Y al final terminamos diciendo, pues está aquí Manolo. ¿Por qué no lo hace él? Pero el maquillaje sería, ¿no? Yo he visto alguna foto por ahí. Sí, él sí tuvo... Imagino que sería quizás... Con Manolo no tuvimos piedad. Claro. Tuvo que raparse la cabeza y estuvo un año entero con una gorra, porque no podía ir a ningún sitio porque tenía... O sea, le rapamos todo y... Y te sigue hablando todavía, ¿no? Sí, seguís siendo amigos. Creo que estamos contentos con el trabajo que ha hecho. Yo creo que ya me parece más Gutiérrez Mellado él que el propio Gutiérrez Mellado. Ha hecho un gran trabajo. Pedro, de nuevo, cuando quieras aportar algo. No, lo mío es completamente anecdótico, pero una de las trabas de las miles que se producen en una producción para la documentación es que me pedían por favor una imagen de la mujer de José Mario Armero. José Mario Armero era presidente de la agencia Europa Press
y un actor fundamental en los El encuentros. contacto con Carrillo, ¿no fue? Efectivamente. Y no solo él, su mujer, porque era la encargada de llevar Carrillo a su chalet. Y claro, los ayudantes de producción, de dirección, oye, ¿qué pinta tenía esta señora? ¿Cómo era? Para poder buscar una actriz que haga el papel. Claro. No había imagen en ninguna parte suya. No era un personaje público, luego no había ningún registro fotográfico de la señora. Indagando, investigando, conseguida con uno de los hijos de José Mario Armero, que trabajaba en un bufete de abogados bastante importante y tenía un correo de contacto. Entonces yo muy prudentemente le escribí, le conté lo que nos pasaba, que estábamos interesados, que su madre había jugado un papel muy importante y que queríamos buscar una actriz que se correspondiera a la señora en cuestión. Pues tardó un par de meses, me dijo que sí, fue súper amable, me dijo que la iba a buscar, lo iba a comentar con el resto de hermanos, Claro. y que ya me contaba. Pero la respuesta fue tardía y a mí me seguía impresionando. Oye, la imagen de esta señora, oye, Ana María Mateos, ¿cómo? Ana María se llamaba Montes, perdón. Montes. ¿Cómo Sí, era? Montes. ¿Cómo era? Ana María Montes. Y tenía tanto carácter porque en la cena de la ventanilla Sí, lo dice, tenía. realmente se encara con Carrillo, ¿no? Esa cena Sí. es muy impactante, ¿no? Creo que sale un segundo. Llevar a alguien como Carrillo en ese periodo no debía ser cosa de pusilánime. Vamos, tenías que tener mucho Y también carácter, ven el coche que está también detrás, ¿no? Por cualquier pistolero de Claro. ultraderecha podía tirotearte en cualquier momento. No era... A los 2 meses me contesta y me dice, mira, hemos encontrado la imagen, esta es del periodo que tú buscas, finales de los 70, y yo muy orgulloso, muy ufano, lo mando a los compañeros, que dicen, estupendo, muchas gracias. Al final seleccionaron a una actriz que no se parecía en nada. Yo había estado 4 meses liado dando vueltas, pero tiene sentido. O sea, yo lo cuento como una anécdota, pero a mí no me fastidió. Porque estamos produciendo ficción y hay una actriz que lo hace mucho mejor o que imprime el carácter que aunque físicamente, entonces al final, pero sí les servía de referencia igualmente. Primero para ver si podían buscar a alguien que se pareciera y luego para ver qué transmitía esa imagen. Es decir, no fue un trabajo baldío ni mucho menos. Pero no fue yo cuando lo vi no se parece en nada. Me han fastidiado aquí 3 meses y al final... Que Pedro se encargó luego fue el documentalista de la serie. Se encargó de todos esos detalles pequeños y grandes, porque, por ejemplo, yo de formación militar tengo 0 y había que hacer un juicio en el que era importante que este es coronel, este no sé cuánto, yo no sabía nada. Entonces, todos esos detalles había que ir cuidándolos. Lo que llevaban, los que habían estado en la División Azul tenían que llevar una insignia, los otros no. Un auténtico galimatías, la verdad. Que afortunadamente hay un departamento que es el de vestuario, que es el que suele encargarse de eso, pero cuando necesitaba consultar, lo hacía con él. O cualquier otro detalle de cualquier tipo. O sea que ha sido él el que se ha encargado de esa parte, que por ahora vamos muy bien, porque solo ha habido un militar que me ha dicho que nos hemos equivocado en una Que cosa. faltaba una rayita o algo, Sí. ¿no? Bueno, hay que comentar que Pedro ya Sí, colaboró no, me lo ha contigo dicho. en La Peste, o sea que realmente que eso quizá también fue un reto, o sea que vuestra colaboración se Sí. remonta ya... Sí, sí, Y bueno, que realmente recreó la Sevilla del 16, 17, o sea que... Comentar que yo no he hecho ni la mili, o sea que yo no tenía ni idea. Tuve que ponerme al día. Yo tampoco, ¿eh? Pero me ayudó mucho, por ejemplo, un compañero de la biblioteca de la casa, Pepe Bernardes, que Claro, que ese tema le encanta y lo domina a la perfección, vamos, claro. y me ayudó mucho en distinguir el uniforme de diario, la semigala, la gala, cuándo se emplea uno, en qué reuniones, con quién iba, los distintivos, las barras de condecoraciones. No, aprendí algo ya. Pero no te has animado a hacer la mili, no te has animado todavía, ¿no? Me he animado a estar orgulloso de no haberla hecho. Alberto, otra pregunta. En fin, tengo muchas preguntas, pero no quiero... La serie que se estrenó el 20 de noviembre, otra fecha clave reciente, creo que fue en el Congreso, ¿no? Y hoy he visto un vídeo donde apareces tú, aparece Cercas, aparece la presidenta del Congreso, aparece el presidente Pedro Sánchez. Cuéntanos un poquito, creo que había partidos, creo que he escuchado de todos los partidos, que me ha sorprendido gratamente, por cierto, no sé si es verdad o no. ¿Qué nos puedes contar? Porque, en fin, tú ahí fuiste muy escueto, muy breve, por supuesto, fue Cercas el que no paró de hablar como siempre, pero un poquito, ¿qué nos puedes contar de ese momento? No, a mí me dijo él, porque habíamos estado todo el día haciendo entrevistas y me dijo, voy a decirle una cosa al presidente. Y yo había leído un artículo incendiario que había dedicado a Pedro Sánchez unos meses antes y pensé, bueno, Nos arrestan, cualquier ¿no? cosa puede ocurrir.
Al final, ¿no? Presidente, una cosa. Sí. Antes de irme, antes de que hable Alberto, voy a que quiero comentar una cosa. Y- Y tranquilo que no lo voy a criticar. Y dijo lo de, bueno, hizo la petición de que desclasificaran los documentos del 23F, que es lo que ha ocurrido hace 2 días. Entonces, bueno, pues parece que ya el libro y la serie han servido para algo, para algo importante realmente. Me da la sensación de que mientras haya un tanto por ciento muy pequeño, Sin saber, ¿no? sin saberse, todos los que creen en las conspiraciones Sí. van a agarrarse ahí, a lo que no se sabe, a que está escondido ahí, aunque sea un papel, seguro. Pero bueno. Y ese día, por ejemplo, el Ese ambiente día- del Congreso, los políticos te comentaron algo, se acercaron. Sí, no, solamente los de un lado, los de otro. Bueno, se hizo una presentación. Sí, una mesa, estabais todos, ¿no? Una Sí. mesa y luego se vio el primer capítulo. Y bueno, nos dieron la enhorabuena y El presidente dijo algo. el presidente dijo algo que no recuerdo muy bien, la verdad. No te marcó mucho, ¿no? No, pero por el momento, porque yo estaba... ¿Le gustó, Filo? ¿Le gustó? ¿No le estaba gustó? dentro. Sí, O le sea, gustó. la serie realmente le... Sí, sí. El primer capítulo sí. Claro, que fue el de Suárez, ¿no? Que fue el que se vio. vio, ¿no? luego ya no sé si él ha visto el resto. Claro. Y sí, en general hubo unos cuantos políticos que se acercaron a felicitarnos. Hombre, me pareció una cosa que es muy extraordinaria y muy extraña la de estar Claro. dentro del Congreso poniendo una cosa que pasó, una ficción sobre un hecho histórico que pasó dentro del Congreso. Entonces era como... Imagino que no quedaba nadie, ¿no? Todavía. Creo que Guerra es el único que había estado en todos los congresos. No sé si estaba ese día. Creo que Alfonso Guerra es el único que está desde yo no me acuerdo el si había 77, si había 78, alguien- ¿no? Nadie te comentó nada. Yo estuve No, allí, yo lo es que viví. Los Ujieres sí. Los Ujieres Sí, del estaba. Congreso sí, claro. Pues mientras rodábamos, además... Y te ven- comentaron algo, en fin, te dijeron algo. Sí, venían a decir, mira, es igual. ¿Te dieron algún detalle, por parece igual ejemplo? que aquel día, cosas así. Te ¿no? comentaron algo mejor para ayudar a Pedro. Esto era así, esto era así. No, bueno, hay que tener en cuenta que el Congreso está muy cambiado. Si lo veis en televisión frecuente, porque todos los días, vamos, prácticamente, la bancada, pues como se ha informatizado, pues esta ayer la tuvieron que cambiar. Entonces, ahora hay una estructura de madera. Cuando nos dimos cuenta, que fue el primer día que entramos en el Congreso, lo que pensamos hay que tratar de devolver el aspecto que tenía en ese momento. Así que hubo que crear como una especie de como unos apósitos que poníamos en los bancos y sobre los muebles para tratar de volver a aquello el aspecto que tenía con la bancada corrida, que simplemente era una bancada, otra y otra. No había nada más. Una mesita detrás y se acabó. Y luego con la directriz del Congreso de si... Teníais 3 días, me parece que os dieron, ¿no? Teníamos 3 días. Con una directriz que si había algo extraordinario. Nos teníamos que ir en 3 horas. Teníamos que dejar el Congreso desalojado y para que pudieran hacer un pleno de emergencia o cualquier cuestión. ¿Y costó mucho, por ejemplo, que os dejaran rodar el Congreso? Eso imagino que se encarga la productora. Eso fueron negociaciones Arduas, ¿no? y creo que de alto nivel, de las cuales yo desconozco. Yo sé que un día nos dijeron que no y una semana después nos dijeron que sí. Eso sería la mano de cerca, ¿no? Que es alargada. No sé si fue cerca o fue más bien el productor, vamos. José Manuel Lorenzo creo que tuvo mucho que ver. Bueno, fue Tiene contactos, director ¿no? general de Claro. Antena 3, de Canal Plus. En Lleva fin. mucho tiempo en el mundo de la Lleva mucho tiempo, comunicación, ¿no? lleva mucho tiempo en este medio y tiene muchos contactos y afortunadamente yo creo que es bueno para todos que se haga una serie así, la verdad, y que se ruede en el Congreso. In Es situ, bueno ¿no? también. Claro. Pedro, ibas a comentar No, algo, ¿no? únicamente que no estuvo Guerra, pero sí estuvo Manuela Carmena. Que era sí. una, Claro, ya había habido otro episodio, había habido lamentablemente, ¿no? episodio Claro. que lamentable, Atocha, ¿no? los asesinatos de los abogados de Atocha, y ella sí estuvo en la proyección, vamos, eso... Sí, estuvo Manuela, sí. La verdad es que a mí me pareció conmovedor el entierro, vamos, yo no recordaba el entierro en silencio. Para mí es de las escenas que más me han marcado de la serie. Hay un documento en la red que es fácil de acceder a él, en el que hay un reportaje muy largo sobre el entierro. Es escalofriante. Pero, Sí, la verdad es que... Pero no quisimos usar las imágenes de archivo. También te quería preguntar, que dijiste que preferías no tirar del archivo, sino que todo realmente fuera ficción vuestra, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito el motivo? Me daba la sensación de que dentro de lo que hacía cerca había como una reformulación de la realidad. O sea, como contar de nuevo Sí. la realidad. Y había determinadas imágenes que me parecía que no eran
que no podíamos pasar de la ficción a la realidad, que no había un paso orgánico de un sitio al otro. Entonces renunciamos a usar el archivo, lo cual supone, por un lado, un quebradero de cabeza muy grande, porque tienes que gastar mucho dinero y implicar mucho a los productores, que les costó mucho entender, claro, vamos a coger el archivo, que estamos ahorrando un dineral. Entrar en el juego de que todo tiene que ser una ficción fue complicado. Lo único que es que no es que no rodamos nosotros, por decirlo de alguna forma, son las imágenes que se ven en la televisión, porque sí sentíamos Claro. que ahí estábamos autorizados, porque en el fondo son personajes de una ficción viendo otra ficción, ¿no? viendo la realidad dentro Claro, de la a través ficción. de la ficción, sí. Eso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sí, tuvimos que recrear ciertas cuestiones, pero vamos, aquí la realidad, por ejemplo, supera Claro, desde luego la ficción. Es impresionante ese documental, es un documental corto que es muy fácil de encontrar. Y es impresionante. O las imágenes de Gutiérrez Mellado con los militares son ¿Eso realmente ocurrió? escalofriantes. Cuando le dan un bofetón A mí me sorprendió, en fin, yo esa época la recuerdo vagamente, pero realmente eso ocurrió, digo, Hay una me imagino que le insultaran seguro, eso seguro que pasaría a menudo, ¿no? Pero que llegaran a incluso a agredirle, ¿sí? Hay una entrevista en la que él dice que no. Gutiérrez Mellado dice que no, pero yo no sé si está hablando... ¿Hasta qué punto es creíble eso no? Claro. O es el militar hablando Claro. de una Yo cosa. creo que es el orgullo militar. Claro, el que no habla. quiere... Yo creo que en el funeral del general Constantino Ortín le agreden físicamente y está relatado en varias monografías y de manera indirecta. Lo que pasa es que el orgullo... Claro, de no esta quería persona, manchar el honor de... No, era la máxima autoridad Claro. castrense y no podía rebajarse ni un... Eso de que uno subordinado lo hubiera Claro. agredido suponía... No solo para él, sino para la misma democracia suponía una amenaza, ¿no? Y yo creo que lo negó por eso, no por otro motivo. Que Gutiérrez Mellado decía aquello de que cuando le preguntaban por qué se había levantado en el golpe, él decía aquello de es que es lo que me enseñaron en la escuela militar. Sí, la academia famosa, ¿no? Que tú siempre comentas los Sí, no, que era Franco el que dirigía el director de la academia era Franco, curiosamente, ¿no? Claro. Además, él había participado en el golpe del 36, con lo cual tenemos una especie como de rizo que se cierra perfectamente, ¿no? Increíble, sí. Han pasado eso 50 y tantos años, ¿no? Pero que era un militar. Claro. Era un militar con una formación militar, en fin, muy férrea, con unas creencias, vamos, muy férreas. Pues yo voy a terminar brevemente. Tengo más preguntas, pero no quiero abusar de tu paciencia. Una pregunta, bueno, quizá un poquito... ¿Hasta qué punto esta serie, en estos momentos que vivimos de nostalgia neofranquista, lamentablemente, sobre todo entre la gente joven que no lo vivió, esta serie hasta qué punto, si la ve la gente joven, les puede hacer cambiar esas ganas de cantar el calzón por la calle, de llevar la banderita con el aguilucho? ¿Tú crees que esto puede un poquito ayudar a democratizar o hacer que la gente le tenga menos apego a una dictadura, que es lo que fue al final el franquismo? Hombre, yo creo que no viene mal refrescar la memoria, eso es seguro. Y había cierta intención desde el principio. Entonces era parte de vuestro objetivo... Sí, yo creo que sí, que estaba ahí desde el principio. No sé cuánto aclarará. Sé que hay gente joven que conecta con la serie por los amigos que han visto la serie con sus hijos y sobre todo que preguntan mucho, pero esto fue así, con cosas que les dejan muy sorprendidos. Pero a lo mejor han visto un vídeo por ahí que a saber lo que les cuenta, Sí, ¿no? yo es que creo que básicamente la mayor parte de los que dicen eso es que no tienen ninguna información sobre lo que... Están muy desinformados, muy desinformados y muy faltos de conocimiento. Y ese es el problema. Y yo voy a terminar ya, inevitablemente te quiero preguntar, bueno, aunque hoy estás por la serie, pero lógicamente a mí me admira que trabajaras a la vez y estrenaras casi consecutivamente, ¿no? Creo que fueron las dos a San Sebastián incluso, no estoy muy seguro, ¿no? Sí. Tanto la serie como la película de los Tigres, que vuelvo a recomendar, rodada en Huelva. ¿Nos cuentas un poquito de los Tigres y lo que, en fin, ya has comentado, de hecho que nunca más lo vas a repetir? ¿Cómo se puede simultanear una película con la complejidad de rodaje submarino con rodar en el Congreso durante 3 días? ¿No? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Alberto? Aparte de que ya no vas a repetirlo nunca más. Pues en realidad ha sido culpa de los desajustes que a veces se producen en los calendarios de... Porque ¿qué estaba primero? ¿La película? La película. La película era primero, ¿no? La película era primero y la serie se iba a hacer cuando se terminara la película. Claro. Pero
descubrimos que la serie necesitaba hacerse antes y arrancarse antes, entre otras cosas, por el Congreso. Claro. Y que la película se fue retrasando por una serie de cuestiones, sobre todo con los rodajes que tenían que ver a la par. Debajo del agua, ¿no? Claro. Sí. Con lo cual ni podía terminar el montaje de la película, ni podía desprenderme de ella. Sería una locura, tenía que ir supongo, arrancando lo otro. Pues sí, han sido unos meses bastante... Me levantaba por la mañana y iba a lo mejor al estudio y veía los efectos digitales o las mezclas de sonido de la película. Trabajaba allí hasta el mediodía, por la tarde me iba a localizar y iba a ver, yo qué sé. Localizar para la serie, claro. Sí. O sea, estabas postproducción con la película y empezando a rodar la serie, ¿no? Sí, y a lo mejor por la noche me hacían ver un último efecto, me llevaban en un coche, lo veía y me llevaban a casa, cenaba. Acabarías muerto ese día, ¿no? Lo que fuera, una sopa de sobre, lo que sea. Claro. Y a dormir y otra vez. Y al día siguiente de nuevo, ¿no? Otra vez, sí. Así durante unos 4 meses. Que no repito yo esto. Oh. No, sabes que acaba extenuado. Y empezar el rodaje cansado es Claro. terrorífico. Es terrorífico, porque ya sabes que te quedan... Ya de por sí nosotros trabajamos 10 más 1 al día, o sea, casi 11 horas. Y luego suele haber una reunión que se le ocurre a alguien siempre, que dura 1 hora o media hora o lo que sea. Pasa igual en la universidad, así que no... Vale. Ahora que no me escucha, señor decano. Pues esto de lunes a viernes. Pedro, ¿no se quiere No, comentar yo algo? únicamente Añadir que- algo de que se me haya pasado sin ningún problema, ¿eh? No, simplemente es que espero que no lo vuelva a repetir por el bien de la salud de mi amigo, vamos, Sí, claro. que no coincidan dos proyectos porque estaba exhausto. No, es que es muy complicado. Todo muy exacto. complicado. Me imagino. Dos cosas a la vez. Pues, entonces, si os parece, terminamos aquí la parte del diálogo. Ahora abrimos el turno de palabra. Vamos a pasar un micrófono. Quien quiera preguntar, dudas, preguntas. ¿Está bien? Levantáis la mano, por favor, y vamos pasando ahí al fondo. Vale. Mi pregunta es, muchas gracias, ha sido muy interesante. Mi pregunta es, ¿por qué elige la cadena a Alberto Rodríguez? ¿Por qué Movistar llama a Alberto Rodríguez? Yo también me preguntaba eso al principio. Pues no sé, Domingo estaba muy convencido de que yo podía hacer esto bien. No sé si... antes hicimos una película que era El espía de las 1000 caras, El hombre de las 1000 caras, vamos, que es sobre la vida de Paesa. Supongo que iban buscando a alguien que hubiera hecho época, a un equipo, no solo a mí, a todos los demás, porque detrás mía, claro, está también el trabajo de Pepe Domínguez, de Yolanda, de todos los compañeros de todos los departamentos. Supongo que tenía que ver con eso y con cierta idea, no sé si equivocado o no, de que se me da bien el thriller. Supongo que tiene que ver con esto. Luego me pareció que tenía sentido, pero una vez que ya estuvimos casi acabados, ¿eh? Pero si al principio te preguntas por qué me llaman a mí en vez de a, no sé, a Rodrigo Sorogoyen o a Alejandro Amenábar, pero bueno, supongo que fue por eso. También la primera serie que hizo Movistar con un presupuesto elevado fue La Peste, y quizás también tenía que ver con que estaban contentos con el resultado. He sido unos cuantos años trabajando para ello. Sí, había hablado de 3 personajes, pero estaba el rey, ¿no? El cuarto, tanto como personaje y como actor, ¿no? Que se podía comentar algo un poco... De Mickey. A mí me gustó mucho la propuesta de Mickey desde el principio. Es cierto que probablemente es de las decisiones más arriesgadas, porque tampoco se parece al rey. Tiene como el porte del rey. La presencia, la altura, eso sí, pero no... Pero la voz es perfecta, ¿eh? Yo cuando lo escuché la primera vez pensé que era él, vamos. Está muy Sí. la voz para mí está muy lograda, por lo menos. Bueno, yo recuerdo que en el pase de San Sebastián cogió el teléfono a Suárez, le habló el rey y se moría de risa todo el cine. Y me dio un miedo, digo, verás que esto al final parece una parodia de...
Sí, es que son personajes que se han imitado tantas veces que es muy difícil separarte de la imitación, o sea, De la parodia, ¿no? Claro. de la parodia. Pero yo creo que Miki ha hecho un trabajo estupendo. Yo estoy muy contento porque creo que ha conseguido un tono que es un poco distinto a la idea que todo el mundo tiene del rey. Creo que hemos hecho un personaje que he tratado con respeto, pero que es muy inteligente y que queda claro desde el primer momento. Nosotros, por ejemplo, aquí había dos ideas importantes. Nunca quisimos hacer un golpe de opereta, eso que se vendió durante mucho tiempo. A mí me parece que el golpe da un miedo que ves las imágenes y dices, pero esto es que podía haber pasado cualquier cosa aquí. Y era muy importante alejarse de esa idea que nos vendieron durante años, que era poner en peligro la democracia. Y la otra idea era no hacer un rey campechano, aunque hacía unas cosas, bueno, es que eso es historia, vamos, el llamar a Suárez y decirle, no te he llamado para nada, colgar el teléfono y llamarle inmediatamente para decirle, vente para acá, que te quiero proponer una cosa, sabiendo el otro que iba a ser presidente. Eso lo hizo así. Y cuando llegó al despacho no estaba. Y le asustó por detrás. Si esto está recogido en un montón de sitios, viene en el libro de cerca. Y yo qué sé. Lo que dice que a veces la ficción supera... La realidad supera la ficción, perdón. Sí, claro. pero por otra parte, hay una parte del rey, que es la que se está discutiendo estos días, que creíamos que ya se había tocado 1000 veces en otras cosas que se han hecho y que quedaba alejada de la historia central que estábamos contando, que era la historia de los 3 traidores y sus 3 antagonistas, que son Tejero, Armada y Milans. Porque cerca termina el dibujo y la figura poniendo a cada traidor con su antítesis, su antagonista. Y que es muy interesante. A Tejero con Carrillo, a Milans con Gutiérrez Mellado, claro, y a Armada con Suárez, que fue el que le echó de la presidencia, del rey, vamos, claro. de la Casa Real. Hay otra pregunta por ahí. Por eso el rey tiene menos presencia. Porque quedaba fuera del dibujo. Hombre, porque hay que elegir. Igual que los servicios secretos están fuera de la serie, porque es que no nos daba para hablar de Cortina y de todo ese lío del 3 horas, ¿no? Claro, del CSID. es un tiempo muy limitado. Es imposible. ¿No? Claro. O sea, es lo que decía antes, es que la novela de cerca, sí, cuando empiezas a bucear en ella, es que se ramifica eternamente. Y cuenta mil cosas. Yo qué sé, los pisos que explotaron en Madrid de los servicios secretos. Interesantísimo. Pero, ¿cómo contamos eso? Claro. ¿Dónde? No había espacio. Otra pregunta por ahí en esa esquina, ¿no? Hola. Que muchas gracias por la charla y por todo lo que has dicho, lo primero. Y luego, que han hablado del efecto de la serie frente al auge del franquismo actual, pero la serie va sobre la transición. Y me gustaría preguntarle si crees que faltan actualmente producciones que se mojen en demostrar que los crímenes franquistas son crímenes contra la humanidad, tal y como defendía el juez Garzón. Muchas gracias. Probablemente. Yo creo que sí. Bueno, no es que falten sobre eso, faltan sobre un pasado sobre el que se ha vuelto en contadas ocasiones. O sea, nos falta una reflexión seria sobre los 40 años de dictadura, probablemente. Claro que sí. Pero también se ha puesto mucho empeño en no hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, en el cine, uno de los grandes bulos, pero que se ha escuchado como verdades durante mucho tiempo, yo lo he escuchado, lo de la guerra, ¿no? Es la cantidad de películas que hacemos sobre la guerra civil. Y me parece que se hace 1 o 2 o 3 al año, como mucho. Se hacen 100 películas en el país. Pero nadie se queja, por ejemplo, de películas de mafiosos, ¿no? Como tenemos cada año, claro, ahí no hay problema. El problema es que se hace simplemente sobre España. No es verdad. Curioso, ¿no? Claro. No es verdad, ya está. Es que no hay que darle más vuelta. Es mentira. Es completamente falso. Pero esa mentira ha perdurado durante mucho tiempo y le ha hecho daño al cine español. Y ha hecho además que... Pues yo recuerdo perfectamente a una conversación que tuve con Amenábar unos años antes de que hiciera Mientras dure la guerra. Y me decía, es que no tengo dinero, no encuentro el dinero para hacer esa película. Nadie quiere apostar por esa película.
Y hay algo interesante, porque esa película, por ejemplo, hizo 2 millones de espectadores. Fue seguida bestialmente por la gente, tanto en el cine como en las emisiones que ha tenido en televisión. A la gente esto le interesa. El pase del otro día de Anatomía lo vio un montón de gente. Fue lo más visto del día, o sea, hay que decirlo. No seas modesto, que fue lo más visto Sí, fue de la noche. De la claro. noche, sí. Además hasta la 1 de la mañana, Ah, que tú comentabas que tiene mucho mérito, ¿no? Sí, sí, porque Que no perdió cuota de pantalla, ¿no? es un horario un poco Claro, un domingo por la noche ya. complicado, como mínimo. Lo que quiero decir es que el interés está ahí, pero también que ha habido mucha mano y mucha mentira creada para que no terminemos construyendo un relato y reflexionando sobre de dónde venimos. Claro que faltan. Es una buena oportunidad, ¿eh? O sea, me da la sensación de que esta serie haya ido bien, abre una vía para que se hagan otras cosas sobre periodos sobre los que deberíamos reflexionar. Vamos. Hay otra pregunta por ahí, Alberto. Bueno, no es una pregunta, realmente una cosita muy breve. Solamente por cerrar otro círculo, el varias veces mencionado Domingo Corral, no sé si sabes, Alberto, y si sabe la concurrencia, que también es de la docta casa, ya que hoy habéis venido aquí a Filología, es antiguo alumno y compañero y amigo, muy querido, así que dale un abrazo. Ah, sí, amigo tuyo. De nuestra parte, sí, sí. Bueno, sí, Vale. curiosamente, Domingo Corral y yo hemos vivido, mis abuelos vivían en Pasaje de Vila y él vivía en Mateo Cabo. Eso es. O sea, y hemos debido pasar por las mismas calles siendo niños, pero yo no lo conozco de eso. Pues Vamos, sí, en esta misma. lo he conocido ya está. como un directivo de Movistar. Lo que no sé es por qué lo echaron después. Supongo que nada que ver con la serie, ¿no? Pues mira, si te soy sincero, Domingo Corral es uno de los principales promotores de Sirat, que tiene este año 2 nominaciones a los Oscars. Ha puesto en marcha esta serie, es responsable de los domingos, de buena parte de todo lo destacable del cine y la televisión de este año. Yo tampoco sé por qué lo echaron y me temo que él tampoco lo sabe. Hubo un cambio de política general dentro de Movistar pero bueno, yo se lo doy. ¿Cómo te llaman? Bueno, si no luego... Es por aquí en medio parece, ¿no? Sí, aquí en medio, Alberto. Quería hacer una pregunta en relación con lo que ha comentado antes el compañero. ¿Qué papel cree usted que tiene o incluso que debe tener la ficción en el tema de la memoria? Y si puede esto albergar algún peligro, porque hemos visto en momentos históricos cómo la ficción ha ayudado a propaganda o bueno, ¿qué piensa usted de eso, de la ficción en la memoria? Es un instrumento increíble de propagación y probablemente hoy hablaba con el productor que me ha llamado y me decía probablemente este será el relato que quede del 23F, bueno, hasta que otros hagan otro, que esto siempre es así. Pero sí tiene ese poder y no sé, una cosa muy gráfica es la primera vez que vas a Nueva York y te bajas del avión y Piensa que ya estaba ahí, ¿no? y dices, yo he estado aquí. Sí. Es todo súper familiar. Sí, todo el mundo lo dice. Sí. Y entiendes todo. Entiendes, mira, ahí hay un puesto de perrito y esto no sé qué, esto no sé cuánto, esos son los taxis, eso es la entrada del metro. Claro, es un instrumento poderosísimo, el audiovisual, el cine en concreto. Y buena parte de acontecimientos políticos o de acontecimientos, simplemente el desembarco de Normandía, creo que todos los tenemos en la cabeza por el salvar al soldado Ryan. Y es para una generación entera es el desembarco de Normandía, es así. O sea que es poderosísimo. Igual que el atentado de Guerrero, veremos siempre el coche de Pontecorvo volando ahí al lado no, Pontecorvo no. Sí, lo Pontecorvo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Perdón. Otra pregunta por aquí parece, ¿no, Alberto? Aquí en el pasillo, ¿no? Bueno, lo primero de todo decir que es un placer escucharos a las tres y me gustaría hacer una pregunta más orientada al ámbito técnico y de la actuación, ya que, como bien habéis dicho, las actuaciones de Miki y de Álvaro Morte eran más complicadas porque no se parecían físicamente a quienes interpretan en la historia. Entonces, me gustaría preguntarle si después de leer la novela sobre el suceso, dio usted alguna directriz a los protagonistas sobre cómo se tenían que mover exactamente o cómo tenían que comportarse en momentos de mayor tensión o en conversaciones más coloquiales.
No, en algún momento les remitía el texto a la novela de Cercas para que recuperaran sensaciones sobre situaciones concretas que plantea. Él plantea, por ejemplo, en ciertos extractos del libro lo que podía estar pensando en ese momento Suárez, que es toda una reformulación del momento, pero es fantástico. Y eso sí, le dije, Álvaro, repásate todo ese capítulo porque creo que te va a venir bien, porque así puedes tener en la cabeza parte de esto. Y eso sí lo hicimos. No era una cuestión de parecido físico, era una cuestión más de encontrar cierta relación con el espíritu del personaje o algo parecido. O sea, por ejemplo, con Álvaro hablamos mucho del continuo movimiento. Tú veías a Suárez y parecía que tenía una batería extra, siempre puesta por dentro. Estaba siempre... Por hacer, ¿no? Iba mucho más rápido que todo lo demás. Y era bueno, porque era realmente más rápido que todos ellos. Pensando, moviéndose, actuando. Eso hacía ya un personaje. De eso sí hablamos, por ejemplo. Y bastante. Del Rey siempre quisimos situarlo... Vamos, si te soy sincero, creo que Miki es republicano. Y probablemente yo también. Entonces... Siempre quisimos tratarlo con mucho respeto, pero intentar no hacer ni una caricatura ni pasarnos al otro lado. ¿Habéis sabido algo de la Casa Real? No. Digo, ¿llegan reacciones? En ese sentido, no llega nada, ¿no? No creo que me vaya... Digo, llega a Movistar, ¿no? A Lorenzo, ¿no? Alguien le comenta algo, no hay nada en ese sentido. No. No, yo creo que tampoco la serie, o sea, ni el libro ni la serie. Sí. Cercas lo deja muy claro. Son muy en respetuosos, el libro. ¿no? Sí. Cercas cree que hay un momento en el que el rey tuvo la oportunidad de cambiar la historia, y es cierto, que es cuando propone a Calvo Sotelo, porque propone al presidente que le ha dicho el partido que tiene mayoría. Eso es así. Podría haber propuesto a Armada en ese momento. De hecho, esa secuencia, que creo que está muy hábilmente escrita por Rafael nos reíamos mucho porque Armada se está postulando y el rey no se da ni cuenta, o hace como que no se da ni cuenta. Y mientras se está postulando, el otro simplemente le dice, está rico esto que estamos comiendo. Sí, como... A mí me gusta mucho la secuencia, porque creo que tiene muchos matices con muy poco. Y es puro respeto, y no creo que eso pasara así exactamente, pero Cerca lo plantea ese encuentro así. No sé. Ahí. Oye. Quizá el éxito de este tipo de producciones sobre este tema, aparte de que sean buenas, es por la falta de... Bueno, por la cantidad de preguntas que tenemos sin respuesta. ¿Sobre el 23F? Sí. Hombre, la frase es de Cercas, pero la voy a usar porque él dice algo así como, ¿qué es un español? Alguien que tiene una teoría sobre el 23F. Pero es que creo que no hay mucho más, ¿eh? Yo, francamente, a lo mejor me estoy contradiciendo porque como no me ha dado tiempo a ver lo que han desclasificado, a lo mejor hay... Pero según Cercas, él dedicó 5 años, una jornada entera al día, o sea, 8, 9 horas, a estudiar ese tema. Se entrevistó con un montón de gente, no solo los que recogen el libro, sino mucha gente que no se sabe que se entrevistó con ella. Y al final llegó a la conclusión de que esto es más o menos lo que había. Que el rey se equivocó. Lo que él cuenta en el libro, claro, se equivocó escuchando a los militares, claro que se equivocó. No siendo claro con ellos, se equivocó. Porque eso válvulas que se fueran creciendo. Se equivocó al minusvalorar a Suárez y el poder de un presidente. También se equivocó, claro. Esto está en el libro, lo estoy diciendo por eso, porque yo en realidad no soy un experto tampoco en la materia, pero esto es lo que se cuenta en el libro y me parece que tiene sentido. En un momento tan delicado, quizás no estuvo en el sitio. El momento en el que se produce el golpe de Estado, el rey estaba jugando al squash. Me da pena que no salga la serie, pero no había espacio. Era a las 6 de la tarde, ¿no? 6:23, algo así, ¿no? Pero es la investidura de un presidente. Claro. No se pasó en la televisión. No sé.
y era la investidura de un presidente. Le llaman por teléfono y dicen que hay un golpe y ya se va vuelve a Zarzuela y empieza a atender la cuestión. Y está toda esa confusión de Juste, de la llamada, de la Brunete, y ya empieza todo a concatenarse, la llamada de Armada, etc. Toda esa parte que nosotros no hemos contado porque ya está más que contada. Hay otra pregunta por ahí arriba. Vale, perdón. Yo voy a salirme un poco de la corriente porque me gustaría centrarme un poco más en lo técnico. Tengo muchas preguntas, pero las que quiero destacar son sobre todo, ¿qué dirías que es lo más complicado de rodar fuera del presente? Teniendo por partida que España no cuenta con estudios de grabación. Y luego, ¿qué palabras dirías que la gente que trabaja contigo te definiría como director? Pues vaya dos preguntas. Bueno, respecto a la segunda, yo creo que más o menos que soy tranquilo y que escucho. Porque esa es la sensación que la gente tiene cuando estoy trabajando, creo, ¿eh? Y de la primera, creo que he entendido que ha sido lo más difícil de rodar, pero de la serie, por traerlo a época, probablemente el Congreso. Que el Congreso era solo entrar y salir. Hay unas medidas de seguridad bestiales, tiene que pasar todo por un arco de seguridad, cada miembro del equipo, y éramos 100 y pico, tenía que ser controlado por la policía, y luego había que hacerlo a toda velocidad, porque no nos daba tiempo. Llegamos a rodar 15 horas diarias y 3 equipos a la vez. Yo, o sea, estaba en el hemiciclo, me iba al patio, luego a la calle, luego otra vez al hemiciclo, luego al patio, así, una jornada entera. Pero claro, es una oportunidad histórica. Son 3 días que te dejan rodar en un sitio que normalmente no tienes acceso. Bueno, pues... Lo aprovechaste, claro, ¿no? Se hacen horas extras ese día, no hay más remedio. No... Pero se rodó así, con todo muy planificado, todo fotografiado con nosotros, pero todo fotografiado, cada situación, cada movimiento. Afortunadamente está el vídeo, con lo cual teníamos como un referente real del que podíamos ir tirando y lo usamos mucho. De hecho, mientras más ves el vídeo, más increíble es. Es increíble. Vamos, está en RTV, si alguna vez lo queréis ver, los 38 minutos están ahí. Y está esa curiosa cosa, por ejemplo, de que el se sienten coño nunca se dice hasta el final. Cuando ya no se ve nada, se escucha que se sienten coño. Y la gente piensa que es Tejero el que entra y dice que se sienten coño. En realidad, no, eso no, históricamente no es así. No. Bueno, voy a aprovechar que creo que soy de los pocos aquí que ha trabajado con él. Entonces, como preguntabas por la opinión, dos palabras, para mí, gusto no se me ha ocurrido. El talento y generosidad. Es la persona profesionalmente más generosa con la que te puedes encontrar y sabe escuchar para emplearlo en la producción y que vaya bien. Y sobre todo tiene talento. O sea, este proyecto yo creo que es casi imposible para cualquier otra persona que hubiera salido con la calidad y la dignidad con la que ha salido. Yo cuando lo empezamos a afrontar no daba crédito. Porque me parece que era una tarea inmensa, que no, desde el tamaño a los posibles peligros ideológicos de un lado o del otro, adaptar una tesis que no es la nuestra. Políticamente nosotros tenemos una tesis sobre los acontecimientos que no coincide exactamente, cada uno es la suya y yo la mía, ni siquiera es una común. Si es lo de cerca, cada uno tiene una. Claro. Entonces me parece que lo que ha conseguido Alberto con esta serie, bueno, lleva una carrera que no es flor de un día. Por eso digo que sobre todo es talento y generosidad con sus compañeros. Pues gracias, Pedro. Venga, sí. Pero es más importante, ¿vale? ¿Está bien? Sí, lo que queráis. Sí, Alberto. Yo estaba en Cambio 16. ¿Ah, sí? Sí. Y me dijo, me da la noticia Pepe Neto, el querido y recordado Pepe Neto, y me dice, vete para Sevilla, corriendo. Que aquí vamos a intentar irnos a Portugal todo lo que podamos, ¿no? Y efectivamente me fui para Sevilla, pude coger un avión, y en el aeropuerto estaba esperándome mi padre. Mi padre era el que ordenaba las gasolinas de los tanques y habían hecho varios recorridos hasta el campo del Betis, preparándolo aquí en Sevilla igual que en Valencia.
O sea que en la película, en la serie, y eso no se habla, vamos, no entra evidentemente toda la parte de la historia de la segunda región. Cuando dicen la segunda, la tercera, la segunda era fija, la segunda era la que estaba más fija con Merry Gordon, ¿no? O sea que no salió por un milagro y porque todo lo que sabemos que lo emborracharon y tal y cual, no nos contarán, evidentemente no va a salir en estos papeles. Y yo creo que eso queda casi otra intrahistoria para hacer otra película, otra serie, pero que también la tuvo, ¿eh? En la época de... No sé, a mí me contaron de Merry, lo estábamos hablando justo antes, que se dedicaron los subordinados a emborracharle, porque a Merry le gustaba beber y esa es la razón por la que no se sublevó. Sí, pues ahora luego a ver si hablamos un momento. Aquí delante, Alberto, ¿no? Alberto, enhorabuena para ti y para todo el equipo. Muchas gracias. El resultado ha sido espectacular. Y has hablado antes del miedo. Es que era una época en que 2 años antes o así todo el mundo se había posicionado y éramos muchísimos los que temíamos, pero por nuestras vidas y las de nuestros hijos y de toda la puñeta. Porque estaba clarísimo quiénes éramos unos y otros. Y en la parte ya artística, ni te digo. Bueno, yo creo que, bueno, prefiero no pensarlo, pero creo que sí podía haber desembocado en una guerra perfectamente, Dios. O en, bueno, vete a saber qué. Sí. Todo aquello. Sí, bueno, y pasarnos por las armas muchos. Hay un detalle que nadie habla ni habló, que las 2 últimas personas que salen, todos estaban, menos los 3, estaban todos agachados. Las 2 últimas personas que salen, ya con sus manitas así, ven que ya están todos, y se levantan, eso está documentado, es Alfonso Guerra y Felipe González. Eso no se ha dicho nunca y está. Puede ser, pero Está. también No. creo que tiene que ver con lo que has dicho, o sea, tiene que ver con el miedo. Es que el miedo, yo me hubiera tirado, ¿eh? No lo tengo clarísimo. No, pero ya estaban todos levantados. Sí, pero no asomar la cabeza en el caso de ellos dos creo que no era buena idea. Una última pregunta. Francamente, las reacciones que hay, si te pones a mirar, o sea, si ves el vídeo detenidamente, hay reacciones que tú dices, ¿pero qué está haciendo? Porque eso no le va a salvar la vida. Hay uno justo detrás de Suárez, que como ya se han tirado todos los de la bancada, no tiene espacio, entonces se tira en mitad del pasillo y hace así. Podéis verlo, está tirado en mitad del pasillo, pero así, como así no me van a dar o no me van a ver, como si fuera un niño pequeño. Como los niños, ¿no? Claro. Sí, es increíble, pero es normal. Igual que hay alguien que se mete debajo de una mesa y va tirando de una banqueta hasta ponérsela cerca como para que le tape la banqueta, como... Tiene los pies fuera, claro. Entonces... Una pregunta final, venga. Es el miedo, ahí eso a la es el derecha. miedo. Bueno. Bueno, pues ya por cerrar también, agradeceros también a los organizadores, a los protagonistas, otra vez más el buen trabajo, la serie es excelente y la trayectoria también. Y bueno, ya por no ser redundante con algunos temas que se han tocado también, voy a dejar nada más que un poco la pregunta de curiosidad que tenía, que es Carmen Díaz de Rivera. Me parece un personaje muy superficialmente tocado y que creo que... Sí. No sé si lo habíais enfocado, porque la novela de Cercas tampoco la he leído, pues a lo mejor hasta que me llamasen también para hacer algo sobre él, pues no caerá, no lo sé. Pero claro, me parece un personaje tan relevante sobre el propio Suárez también, que movía tantas cosas realmente, una mujer que mandaba muchísimo en esos momentos en España. Lo era. Y claro, ¿cómo planteasteis el personaje? Porque eso da la sensación de con la carpetilla detrás un poco, como... Pues sí, se quedó un poco más pobre de lo que debería, pero es lo que te decía antes, que no nos daba, es que no... En 40 minutos, en el primer capítulo, por ejemplo, teníamos la obligación de contar de dónde venía Suárez y a dónde llegaba. Obligatoriamente teníamos que pasar por la tele, porque es realmente lo que le hace darse cuenta de que él es más rápido y que puede ir por delante de los demás, y que él sabe cómo ponerse delante de la cámara y los demás no. Que ahí ganó... muchísimo, claro. Luego teníamos que pasar por los pasos lógicos, el momento del rey. O sea, que cuando te dabas cuenta decías, lo pensamos, ¿eh? Incluso quitamos el personaje de Carmen Díaz de Rivera, porque le estamos dando tan poco que a lo mejor
no conviene que esté. Pero hubo un momento que dijimos, no, que esté, porque es que estaba. Y a lo mejor hay un público que sabe la importancia que tenía y se da cuenta en que, por ejemplo, en determinado momento hay una sala llena de hombres y la única que está ahí en ese gabinete es ella, que no la presenta como su secretaria. Era mi secretaria. Ahora no, ahora forma parte de este gabinete y de lo que se hable aquí. Intentamos... claro, su historia es alucinante. Si no la conocéis, bucea en ella porque es... Hace poco creo que ha habido una obra de teatro, ¿no? Un monólogo sobre ella, ¿no? Que se estrenó en Madrid. Efectivamente, sí, sí. Es alucinante, pero es que no. Es que estamos contando otra cosa. No nos daba tiempo. No nos daba tiempo. Había una cosa que iba a contar, pero se me ha olvidado. Bueno. Ahora te vendrá, seguro. Ahí al fondo, Alberto, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Felicidades por el trabajo y Gracias. por la exposición y la difusión del mismo. Efectivamente, yo soy de los que piensan que, excepto los eruditos, el CID para nosotros será siempre la película y para nosotros será siempre su trabajo sobre el 23F y el de cerca, el que sobrevivirá a la memoria de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Luego habrá otros estudiosos y otros eruditos que profundizarán en los personajes, pero la historia será esa. Esa es la que quedará, en mi opinión, ¿eh? Pero me gustaría plantear una cosa diferente a esto. ¿Qué fuerza tiene la amistad en la política o en la vida en general? ¿Qué fuerza tiene la amistad que llega a sentir el general Gutiérrez Mellado por Adolfo Suárez? Sí. ¿Y qué fuerza tiene la amistad que llega a sentir Adolfo Suárez por el rey? Creo que la película al menos traslada una parte muy noble de la vida y muy noble de la política. Ahora que tan desgraciadamente, tanto en falta echamos la nobleza, la honestidad, la honra, todo eso que parece que es de derecha y que solamente es humano. Muchas gracias. Y la amistad luego también que mantuvieron Carrillo y Suárez, ¿eh? Que es una amistad real, o sea, que duró toda la vida, ¿no? Desde que se conocieron. Es verdad, es una historia de amistad también, en el fondo, sí lo es. Pero yo creo que el concepto más interesante es el de que ellos están renunciando a algo para conseguir otra cosa, que es mejor, que es un bien común, que es un futuro para todos. O sea, yo creo que es la idea más potente y la política debería ser eso, de una manera u otra. O cedes por un lado o cedes por el otro, pero que sentarte a negociar no puede ser ninguno de los dos cedemos, porque si no, no vas a ninguna parte. Es así. Pero sí, también es una historia de amistad, sí, indudablemente. También tú has comentado alguna vez que el tabaco, ¿no? El tabaco, a veces parece que la serie la patrocina Tabacalera. Es que ven las imágenes, obviamente, están fumando siempre. El caso de Carrillo era incuestionable, ¿no? Pero tú has comentado alguna vez que el tabaco, incluso el compartir un cigarrillo o el fuego, como que une a los personajes, ¿no? Es muy interesante. Hombre, ¿no? Carrillo y... En la historia que hay entre Carrillo y Suárez, por ejemplo, funciona mucho, ¿no? El tabaco está siempre ahí, claro. Es lo que comparten, claro. Es lo que cada uno tiene al principio. Justamente por encima de sus diferencias ideológicas, incluso, ¿no? Fuman cosas distintas, luego cambian de tabaco, en fin, todo tiene una relación, ¿no? Una más para no cansar a Alberto, por favor, ahí al final. Perdón. Una más por ir al final. Pero, bueno, ¿se oye? Sí, perfectamente. Bueno, yo felicitar por la película, que muchas gracias. Me ha gustado mucho, creo que está muy acertada y muy bien expuesta. Espero que a los políticos actuales les sirva como ejemplo de la buena política que se hacía en aquel momento. Pero vamos, mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta, no me he leído el libro de cerca, pero imagino que usted habrá investigado bastante sobre el tema y demás,
y no aparece en la serie, que sí la he visto, la figura del padre del rey, que también al parecer, según tengo yo información, tuvo algo que ver, sobre todo en el cambio que dio el rey después de no apoyar a los militares. Quiero, si has estudiado algo de ese tema o sabes algo o no. Yo no sé absolutamente nada. ¿Nada? Pedro, te paso. Bueno, gracias. No lo recuerdo en la novela. Creo que en la novela no aparece nada, pero con la cantidad de documentación que manejaba sí aparece que el padre le recuerda cómo había acabado la monarquía en Grecia. Su mujer era griega y a su padre lo exiliaron los militares. El padre se asocia a la dictadura militar griega, la apoya y sin embargo acabó exiliado. Creo que esa lección de historia se la recuerda al padre. Ten cuidado, Juan Carlos, con quién te juntas porque puedes acabar fuera del país. Vamos, de hecho la reina, que se muere su madre, es la que se muere. Al principio no la dejaban entrar en Grecia. Es su tía, ¿no? Su tía, creo que es su tía. Bueno, a él no le fue mal con Franco, ¿eh? Ah, bueno, esa lula al padre. Sí. Sí, pero al hijo le iba mejor con Franco, al hijo no le iba mal. De todas formas, es que no... O sea, había tantas cosas que contar, de verdad, ¿eh? Que circunscribirnos a la novela ya era poner un límite, tener un terreno de juego, porque ya era complicado. Bueno, pues terminamos aquí. Muchísimas gracias a Alberto Rodríguez, a Pedro Álvarez y a todos ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias.